tenemos que entender que hasta ese mensaje camuflajeado o ese mensaje que no está alineado al mensaje cristocéntrico, que está fuera de la doctrina del mensaje del evangelio, y que la teología misma puede inmediatamente escucharlo o leer ese mensaje, no tendría que investigar mucho para descartar ese mensaje como un mensaje que no es cristocéntrico. Por ejemplo, este mensaje en esta oración que voy a decir ahora, una persona que esté predicando y esté diciendo: hay que seguir a Cristo en todo momento. Y allí, siendo entrevistado o llevando mensajes, de repente dice, y a veces sube el volumen a una música que no se escuchaba en el momento, pero sube el volumen y dice lo siguiente: pero a veces hay que escuchar su musiquita. Vea el mensaje. Hay que seguir a Cristo, hay que entregarse al Señor, vivir en Él, pero a veces hay que escuchar su musiquita. Ese es el mensaje, la oración, que es descartada inmediatamente como que no es doctrina del Evangelio, no es palabra de Dios, porque no es cristocéntrica. Y el mensaje del Evangelio debe ser centrado en Jesucristo, sin adaptaciones de corriente del mundo. Aquí entonces notamos que este mensaje no está correcto. No está correcto. Esto nos muestra también un aspecto importante, que es la presentación en todas partes, en todo tiempo, de la misericordia de Dios. Ese mensaje, inmediatamente al ser escuchado por una persona que en el camino del Señor ha decidido aumentar ese talento que le fue dado un día y multiplicarlo, para que cuando el Padre vea su talento, diga: me diste 2 talentos, aquí te tengo 10 talentos más. Es el cristiano que ha decidido crecer, leer, investigar, conocer su iglesia y hacer silencio en la oración para poder escuchar a Dios. Es el cristiano que va a trascender de una forma u otra. Ese cristiano inmediatamente va a entender que ese mensaje no es cristocéntrico y que esa persona no es grato que se le permita ni siquiera hablar. Uno lo va a entender, o cualquiera lo va a entender, que haya decidido en este camino seguir hacia adelante para acercarse más al cielo. ¿Qué pasa? Estas son las mismas personas que hablan de tal cosa y tal cosa, que tampoco han querido crecer más y educarse más y tener más educación en el Evangelio, sino que siguen arrastrando y viviendo y cometiendo los mismos asesinatos que antes ejercían. Y esos mismos asesinatos lo viven practicando aquí de forma espiritual, pero siguen predicando. Pero la misericordia de Dios es tan grande que hay personas fieles de la iglesia que no han querido tener ese progreso y se han quedado un salto a un pozo y un salto a otro pozo. No se han formado, no se han comprometido con el evangelio, con el servicio, pero son personas que aún están en el camino del Señor, y la misericordia de Dios, como arropa a todo el mundo, también lo arropa a ellos de manera especial. Y ese mensaje que salió de esa persona neutro, que no viene la doctrina, pero dice: hay que seguir a Cristo, Cristo está vivo, pero a veces hay que escuchar su musiquita. Ese mensaje es que por misericordia de Dios también mantienen a eso que pueden solamente percibir ese tipo de palabra de Dios, media verdad, media mentira, porque ellos también se encuentran en ese tipo de ambiente en el lugar donde están y se entregan
de esa misma o de ese mismo nivel que el mismo que está emitiendo el mensaje. Y ese mensaje le hace a ellos, no que no lo hace trascender, porque trascender, seguir, alcanzar es decisión de amar, decisión mía propia por el amor. Entonces esa persona hay que darse en ese mismo estado, esas palabras son las que lo mantienen ahí y ellos van a seguir a esas personas. Pero personas que ya han permitido y han querido ir más allá y tener un entendimiento más del desglosamiento que se ejecuta en nuestro interior de conocimiento a través de la palabra, han crecido más posiblemente y ese mensaje lo consideran y es un mensaje malo. Pero la misericordia de Dios mantienen a otros con ese mismo mensaje. Aquí es, al fin y al cabo, cuestión de amar. Y si uno puede, de una forma sana, evitar que ese mensaje no siga fluyendo, pues uno lo pudiera hacer. ¿Cómo? Orando. Para que ese tipo de mensaje deje de predicarse. Y también como, de esta forma como lo estamos haciendo, de manera sana y educada, amando al prójimo como a sí mismo. Es una actitud de amar.